Bueno, ahora sí, está grabando. Ahí estamos. Listo, y ahora sos host de vuelta, perdone, que me había olvidado de ese detalle. Bueno, bien, vamos. Bueno, tengo que volver a la presentación. Disculpe, profe, disculpe, Sí. compañera, que le hago una consulta a la profesora. Sí, no ¿Podría hay problema. anotarnos para la próxima presentación, para que seamos nosotros las siguientes? Porque no me siento muy bien y quisiera Uy, sí, por terminar de- supuesto. Sí, siguen ustedes después. Sí, Gracias. no, por nada. Bueno, estaba en la parte que, bueno, la proteína de fusión para el SARS-CoV-2, que es este trabajo, es la glicoproteína S. Es un trímer, como podemos ver acá, que está compuesto por monómeros, que tenemos el protómero A, el protómero B y el protómero C, que luego se van a asociar. Esta glicoproteína constituye las espículas que se proyectan en la superficie del virión. En este grafiquito serían, visualmente serían todas estas que se encuentran alrededor del virión. Y va a jugar un papel importante en la entrada, es un papel central en la entrada a la célula blanco. La proteína S comprende de dos subunidades, de una subunidad N-terminal y una subunidad N-terminal denominada subunidad 1 y una subunidad C-terminal denominada subunidad 2, que acá, como lo podemos ver, en el lado izquierdo tenemos la S1 y a la derecha tenemos la S2. Estas subunidades, la S1 y la S2, son generadas mediante el clivaje de S por una proteasa celular de tipo furina. El sitio de clivaje es un pentapéptido altamente básico. En la subunidad S1 podemos observar que se pliega en 4 dominios. Tenemos el N-terminal, que usa estas siglas, el NTD, después tenemos el RBD, es el dominio de unión al receptor, y después tenemos dos dominios C-terminal, que son el CTD1 y el CTD2. Después, la subunidad S2 contiene al péptido de fusión, que es el FP. Este va a ser el responsable de la fusión de las membranas viral y celular durante la entrada del virus a la célula. Después tenemos el FPPR, es una región cercana al péptido de fusión. Después tenemos el HR1 y HR2, son repeticiones de 7 aminoácidos, o también llamada repetición heptada. El CH es una hélice central, el CD es un dominio conector, el TM es un dominio transmembrana, el CT es una cola citoplasmática. En la subunidad 1, como vemos que se encuentra el RBD, este RBD, que es el dominio de unión al receptor, se va a someter a movimientos conformacionales que esconden o se convierten en un receptor estable después de lo que es la fusión. Estos dos estados se denominan, acá volvemos a este gráfico, estos dos estados se denominan conformación abajo, que va a corresponder, acá tenemos el RBD, y en esta figura muestra cómo es la conformación para abajo, y que es abajo, que va a corresponder al receptor inaccesible. Y la conformación arriba, que es esta, la de la derecha, va a corresponder al estado de acceso al receptor, que se cree que es menos estable. A través de esta unión, con este dominio, y la posterior escinsión proteolítica en un segundo sitio de S, que sería acá el S2', va a ser a través de una serina proteasa transmembrana 2. Esto se cree que va a desencadenar la disociación de la subunidad 1 y la subunidad 2, una conformación posterior a la fusión. Va a formar una estructura de horquilla trimérica formada por la repetición heptada de HR1 y de HR2. Estos reajustes estructurales van a unir a las membranas virales y celulares que van a conducir a la fusión de las dos bicapas. La comparación de estos dos estados, del pre- y posfusión, revela en este trabajo que el HR1, la repetición heptada 1,
experimenta una transición que se denomina jackknife, que es la que puede insertar el péptido de fusión FP en la membrana de la célula objetivo. El repliegue de la repetición heptada 2 va a colocar a los segmentos del FP y de transmembrana en el mismo extremo de la molécula, y lo que va a provocar es que las membranas interactúan, se doblen la una hacia la otra, lo que va a conducir a la fusión de las membranas. Acá, en este gráfico, lo que vamos a explicar son los cambios estructurales independientes de una célula objetivo. Acá lo que tenemos es un virión maduro, podemos ver la membrana viral, acá tenemos el complejo de la subunidad 1 y la subunidad 2, la subunidad 2 y la nucleocápside. Después acá tenemos, una vez que se hace la disociación espontánea de la subunidad 1, lo que podemos ver es que la posfusión en el virión va a estar formada por la subunidad 2, después de que ese 1 se va a disociar en ausencia de lo que es el AC2, y el AC2 que lo va a explicar mi compañero más adelante, pero el AC2 es un receptor celular que quiere decir enzima convertidora de angiotensina 2. Después, acá tenemos en este gráfico, se explica el reordenamiento estratégico dependientes de AC2. Lo que tenemos acá es, se ve la conformación pre- y postfuncional que induce la membrana. Acá en la primera parte lo que se puede ver es que el FPPR, que vendría a ser, es el, ay, me confundo las siglas, ay, perdón, es la región cercana al péptido de fusión, sujeta al RBD, que sería el de unión, a través del CTD, del C terminal 1, en el trímero de fusión. Una vez que en el trímero de fusión, pero ocasionalmente, ¿qué pasa? Se va a salir de su posición y va a permitir que el otro RBD que está con la formación superior se aparezca. Y este se va a unir al AC2, acá se une el AC2 con el RBD que está con la conformación arriba, y hace que el sitio cercano al péptido de fusión sea flexible y permite la exposición del sitio del corte S2, inmediatamente antes del péptido de fusión adyacente. Este corte en el sitio, ¿qué va a hacer? Va a liberar las limitaciones estructurales del péptido de fusión y va a iniciar los eventos de replegado en la subunidad 2, que van a estar acompañados por la disociación completa del S1. Entonces acá, ¿qué vemos? Se va a formar la larga espiral central, que está formada por 3 hebras, y el HR22 se va a plegar. Acá se pliega, y por último lo que va a pasar es que se va a formar la estructura de posfusión del S2, que va a unir las dos membranas, y va facilitando la formación de un poro de fusión, el poro de fusión por donde va a estar la entrada del virus. Después yo, profe, había encontrado unos gráficos que me parecieron muy sencillos, ¿no? Pero me gustaron porque estaban muy fáciles como de entender, muy generales son, que no estaban en el paper, los puse de agregado, porque me pareció, no sé, usted me dirá, por ahí están mal, pero bueno. Acá lo que muestra, se muestra la proteína de la espiga, acá en la superficie, después acá tenemos el receptor AC2, tenemos la proteasa de serina transmembrana, acá vemos que el receptor se va a acercar a la proteína de la espiga. Entonces, después, ¿qué pasa? En la proteasa de la serina transmembrana, el tipo 2 se va a unir, se une y escinde al receptor de AC2. Entonces, ¿qué pasa? La proteína S va a quedar activada.
Después el receptor de AC2 es escindido y la proteína va a estar activada y van a facilitar la entrada del virus. La expresión, la de serina transmembrana, va a aumentar la captación celular del coronavirus. Y así es como, a grosso modo, sería la entrada del virus. Bueno, ahí viene mi compañero. Bueno, yo voy a continuar con los pasos de purificación para obtener la proteína Spike o proteína S purificada. Bueno, en primer lugar, se tomaron células de riñón embrionarias transfectadas. Esto significa que en su interior ya contenían el material genético del SARS-CoV-2 y se fusionaron con un constructo de ACE2, que como dijo mi compañera previamente, es una enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor o la puerta de entrada para la infección del coronavirus. Bueno, esta fusión de las células con el constructo se pusieron en presencia de un detergente, el detergente NP40, al 1%, con el objetivo de producir la lisis celular y solubilizar todas aquellas proteínas que se encuentren ancladas a la membrana de la proteína S. Pasá la diapositiva, ¿vale? Por favor. Bueno, luego de obtener la proteína S separada de las demás proteínas, se realizó una cromatografía de exclusión molecular, que es una técnica muy utilizada para la purificación de moléculas, o en este caso proteínas, y se obtuvieron 3 picos que están plasmados en el cromatograma que vemos en la diapositiva. El primer pico corresponde al complejo S1 y S2 disociado, el pico 2 corresponde al fragmento S2 disociado del complejo, y el pico 3 al fragmento S1 disociado del complejo también. El fragmento del pico C fue el que obtuvo la unión el pico 2 fue la que obtuvo la unión más débil al ACE2, ya que no contaba con el fragmento S1, que es aquel que se encarga de la unión al receptor, que es el ACE2, que mencionaba previamente, y el pico 1 es el que obtuvo la unión más fuerte al ACE2. Bueno, pasar la diapositiva, ¿vale? Luego se realizó una corrida electroforética con SDS Page y se realizó luego una microscopía electrónica para visualizar las estructuras S1 y S2. Pero para observar que la disociación del complejo era gracias a la presencia del detergente, se realizó el mismo experimento con otro detergente para visualizar si la disociación realmente se debía a la presencia del mismo. Luego de realizar la experiencia y ver que los resultados eran prácticamente idénticos, se concluyó que los fragmentos S1 y S2 no se disociaban por la presencia del detergente, sino que se disociaban a otro motivo. Pasa la diapositiva, ¿vale? Bueno, se concluyó que la disociación del complejo S1 y S2 se debía a la ausencia del ACE2, que es el receptor. Y esta disociación era espontánea, y además el fragmento S2 adquiría una nueva conformación que se iba a concluir una hipótesis para saber cuál era su papel, ya que esta estructura era una estructura muy rígida y estable e importante para el complejo previo a la fusión de las membranas. Pasar a la diapositiva, ¿vale? Esta estructura que vemos en la diapositiva es una estructura muy rígida y estable, y está decorada estratégicamente con glicanos, que este aminoácido le permite a la estructura varias características. Entre ellas se encuentran las funciones estructurales, el reconocimiento celular y además la unión que permite facilitar la fusión de membranas, que es el primer paso en la infección del SARS-CoV-2. Bueno, entonces, los operadores de este experimento, su hipótesis era que esta estructura S2
que alternaba el fragmento posterior a la fusión de membranas, cumplía un papel protector, el cual podía inducir respuestas de anticuerpos no neutralizantes, que significa que no pueden inducir una respuesta inmunitaria, y que además protegían a los trímeros S1 y S2 prefusión, que son los más vulnerables a las condiciones externas que le condiciona al huésped. Entonces, para respaldar esta hipótesis, los operadores tomaron en cuenta 3 acontecimientos que pasaban. En primero, cuando se tomó un virus y inactivaba el SARS-CoV-2, se veía que en presencia del glicerol, el complejo, S1 y S2 desprendía todas sus unidades S1, dejando solamente los fragmentos S2 en el virión. El segundo acontecimiento fue el desprendimiento del S1 en ausencia del receptor, que en este caso es el S2, y por último, tomaron en cuenta que los anticuerpos de unión al S2 se detectaban muy fáciles, eran muy detectables en pacientes con COVID-19, lo que exponía que el S2 estaba totalmente comprometido al ataque de nuestro sistema inmunitario. Pasa la diapositiva, ¿vale? Bueno, esa la tendría que haber pasado antes. Pasemos a lo de las vacunas ahora, si quieres. ¿Decís vos, Ale? Vamos, todos los dos. Está silenciada, Ale, te aviso. Ay, perdón, yo estaba hablando y tenía Sí, silenciado está silenciada. Perdón, estaba hablando sola. Las conformaciones post-fusión podrían exponer epítopos inmunodominantes y no neutralizantes que distraen al sistema inmunitario del huésped. Y si la subunidad 2 post-fusión está presente en viriones infecciosos, las vacunas que utilizan B-propialactona inactivados pueden requerir pruebas de control de calidad. Bueno, y además para nosotros es importante el estudio de esta proteína para el desarrollo de vacunas o de tratamientos, ya que permite conocer el mecanismo de funcionamiento de esta proteína, que es la encargada de comenzar el proceso de infección en nuestras células. Y también es importante conocer acerca de su estructura y cómo se compone para conocer el efecto que provoca nuestras células y también cómo afecta a nuestro sistema inmunitario para poder combatir estos virus. Bueno, con eso vamos finalizada la exposición. Bueno, muy bien, chicos. Muy lindo, muy bien preparado.